Dios y Padre que estás en el cielo, grande eres tú. Grande es tu palabra, Señor. Y sobre todo el gran regalo de Cristo Jesús por nosotros. Gracias porque en Cristo Jesús, en su doctrina sana, Señor, en su vida perfecta, en su victoria sobre el mal, nosotros encontramos toda la esperanza de salvación. Que Él gratuitamente nos la da, gratuitamente nos la regala, solo si nosotros deseamos pedirla con fe, Señor. En esta noche venimos a ti. Ya es oscuro aquí en la montaña, se está oscureciendo, Señor. Sin embargo, sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Acompáñanos en la meditación en esta tarde o noche ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Traemos aquí algunos cables enfrente, pero bueno, son para que se transmita. Y les damos una vez más la bienvenida a los hermanos de aquí, de la Sierra Mije, ¿verdad? De Oaxaca. Estamos a 2 horas y media en la montaña de la capital de Oaxaca, un estado del sureste mexicano. Hace frío aquí, estamos más o menos a, ¿qué será? Unos 11 grados centígrados, ¿verdad? En la capital hace calor, ¿verdad? En la Ciudad de México, en la mañana que viajamos a las 4 de la mañana saliendo de la Ciudad de México con nuestro hermano Pedro, pues pasamos por un lugar donde hacía bastante frío, luego pasamos al calor de la capital. Son diferentes climas, el Señor nos ha ayudado, gloria a Dios. Y hermanos, es un privilegio estar aquí con ustedes, aquí en su templo, en su lugar de reunión, ¿verdad? Viendo lo bonito en que ustedes, Dios les ha llamado, ¿verdad? A vivir, ¿verdad? Pues no se ve ahorita, pero quizá mañana. El lugar, los pinos, el aire fresco, el cantar de los pájaros, de las aves, todo eso es un lugar muy bonito para desarrollar y perfeccionar el carácter de Cristo. Amén, hermanos. En esta tarde vamos a tener un tema muy único, muy especial, ¿sí? Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y cuando lo tengamos decimos amén. Vamos a estudiar esta tarde, junto con Mateo capítulo 3, vamos a estudiar el capítulo 10 del libro El deseado de todas las gentes. ¿De qué libro, hermanos? El libro El deseado de todas las gentes. Es un gran libro, el que escribió la hermana White, ¿sí? Se titula, en el capítulo 10, se llama La voz que clama, ¿dónde? La voz que clama en el desierto. ¿Sí? Ahí lo tenemos en la pantalla. La voz que clama en el desierto, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar un poco. Vamos a leer Mateo capítulo 3. Verso 1. Mateo capítulo 3, verso 1. Dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿dónde? En el desierto. En el desierto. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías. Exactamente, Zacarías. ¿Y Zacarías dónde predicaba? A ver, Zacarías era un diácono, un sacerdote, ¿qué era? Era un sacerdote, correcto, hermana. ¿Y los sacerdotes dónde predicaban? ¿O dónde oficiaban? En el santuario o en el templo. ¿Verdad que sí? Sí, predicaban en el santuario o predicaban en el templo. ¿Sí? Miren, voy a leer lo que dice Desea a todas las gentes. No sé si tienen un apuntador por ahí. De repente a mí se me olvidan las cosas y ya estoy preocupado, ¿verdad? Porque se me empiezan a olvidar las cosas, pero yo pienso que es de tanto viaje. Bueno, Zacarías trabajaba en el templo, pero su hijo, ¿dónde predicaba? En el desierto. Oiga, ¿y por qué el papá trabajaba en el templo y su hijo predicaba en el desierto? ¿Se han preguntado eso?
Hermanos, la palabra de Dios dice que habrá un pueblo como Juan el Bautista. Amén. Habrá un pueblo que dé el mensaje de Juan el Bautista, que dé la última advertencia, que prepare el camino que está chueco, ¿verdad? Es decir, las doctrinas falsas que llevan fuera de la salvación en Cristo. Y ahorita hay muchos falsos evangelios. Habrá un mensaje, es decir, el mensaje de los 3 ángeles, que prepare el camino para la venida del Señor, de acuerdo a Apocalipsis 14. Amén. Ese mensaje llevará la obra de Juan el Bautista, es decir, llevará las características de la predicación de Juan el Bautista. Vamos a ver lo que dice aquí el espíritu de profecías. Zacarías habitaba en la región montañosa ¿de dónde? De Judea. Pero había subido a Jerusalén para servir ¿dónde? En el templo durante una ¿qué? Semana, según se requería 2 veces al año de los sacerdotes de cada turno. Entonces, estando en el templo, él se le dijo que iba a tener un niño, ¿verdad que sí? Su hijo se iba a llamar ¿cómo? Juan Bautista. Pero cuando nace Juan el Bautista, ¿dónde empieza a predicar? ¿Qué dice la Biblia? En aquellos días Juan Bautista predicando ¿dónde? ¿En el desierto de qué? De Judea. Ahora, ¿por qué no predicaba en el templo? ¿Por qué piensan que no predicaba en el templo? Porque así va a ser la última generación, amén. La última generación que prepare el camino al Señor no va a predicar en los templos organizados, en los templos que están en unión con el Estado, en los templos que están en contubernio con Roma. En la última generación, Dios usará personas con las características de Juan el Bautista que prediquen fuera de la organización establecida. ¿O no es lo que hizo Juan el Bautista, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y su padre dónde servía? Servía en el templo. Ahora, ¿quién estaba bien? ¿Quién fue investido con el poder del Espíritu Santo? Juan. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no le dijo, sabes qué, tienes que predicar en la organización? Porque no lo hubieran dejado predicar en la organización. Miren, ustedes han salido hace algunos meses o años, pero ustedes han salido por el motivo correcto. Ustedes han tratado de levantar el espíritu de profecía, ¿sí o no, hermanos? Han dicho, miren, esa música no le agrada a Dios. Han dicho, la manera como ustedes viven y se alimentan no le agrada a Dios. Han tratado de levantar el espíritu de profecía. Ahora, les quiero preguntar, ¿Juan el Bautista era profeta? Claro que sí. Y cuando Dios trata siempre de levantar el espíritu de la profecía, va a haber oposición. ¿Me explico, hermanos? Siempre va a haber oposición. Por eso el espíritu de profecía y el Espíritu Santo le dijo a Juan, ¿sabes qué? Tú no vas a predicar como tu papá dentro de la organización. Tú te vas a ir a predicar ¿a dónde? Fuera de los protocolos establecidos, fuera de liderazgo de los fariseos y fuera del liderazgo de los saduceos. Tú vas a predicar fuera. Ahora yo les quiero preguntar, ¿quién era el pueblo favorecido de Dios en ese momento? Cuando Juan predicaba. El pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Ahora, ¿Juan el Bautista también era israelita? Sí, pero a una diferencia. Su papá oficiaba dentro de la organización y Dios lo llamó a oficiar fuera o dentro de la organización a Juan el Bautista. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque es más fácil dar un mensaje divino fuera de la organización que dentro de la organización. Aquí está en la Biblia. ¿Sí o no dice que Juan predicaba en el desierto? Claro. Ahora, hermanos, si tú lees la Biblia y lees el Espíritu de Profecía, te vas a dar cuenta, hermano, que al final del tiempo habrá un pueblo muy parecido a Juan el Bautista. ¿Amén? Muy parecido, muy parecido. Leemos algunas citas aquí del Espíritu de Profecía. Unas citas del Espíritu de Profecía. Dice, estaba de pie delante del altar de oro en el lugar santo, ¿de dónde? Del santuario.
Pero recuerden que cuando Jesús, ¿verdad?, fue a ese santuario, ese templo, ¿cómo lo vio? ¿Qué dijo? Han hecho de mi casa, que es casa de oración, ¿qué han hecho? Cueva de ladrones. Ahora, imagínate a Juan Bautista queriendo predicar en una cueva de ladrones. ¿Qué le iban a hacer? Si Cristo, cuando se levantó a predicar, no en el templo, sino se levantó a predicar en la sinagoga, ¿qué hicieron? ¿Sabes qué? Este Jesús está diciendo que está predicando de profecía, porque él se paró a predicar Isaías 53, Cristo Jesús, ¿verdad? Y dijeron no. Y cuando Cristo dijo, esta profecía se está cumpliendo hoy delante de vuestros ojos, ¿qué hicieron? Lo bajaron del púlpito. Le dijeron, usted no tiene permiso de predicar en el púlpito. Esa doctrina no es nuestra. Porque desconocieron a Jesús. El pueblo que él una vez había levantado para conocer a Jesús y para dar el mensaje a todo el mundo, ese pueblo ya no le servía a Dios. Desea a todas las gentes, lo dice, hermanos. Nosotros tenemos que tener bien claro si salimos y por qué salimos y a dónde vamos. Amén, hermanos. Tenemos que tener bien claro. Nuestra base es la Biblia, nuestra base es el Espíritu y profecía. Amén. Y nosotros debemos estar decididos si vamos bien o vamos mal. Pero de acuerdo a la profecía, la organización en ese tiempo estaba corrompida. Y bueno, allí dice que la nube de incienso ascendía delante de Dios con las oraciones de Israel. De repente sintió una presencia divina, ¿verdad? Y el ángel obviamente le anunció ¿qué? Le anunció que iba a tener un hijo. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. La pondrás por nombre ¿qué? Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque grande delante de Dios será. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidro y será lleno de ¿qué? Y porque un hombre, fíjense nada más, muchos han dicho, si quieres reformar la iglesia, empieza reformándola adentro. Es cierto, la reforma empieza ¿dónde? Adentro, pero termina ¿dónde? Afuera. Toda reforma es porque nosotros hemos querido reformar con la ayuda de Dios, con los santos mensajes de Dios, especialmente el mensaje de los 3 ángeles, hemos querido que se obedezca la ley y el testimonio, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Los reformadores, y les voy a mostrar una cita de la hermana White que así lo dice, en el capítulo 23, si no mal recuerdo, dice que todos intentan reformar adentro. A ver, ¿cuántos de aquí somos adventistas del séptimo día? ¿Amén? Amén. Sí. ¿Intentamos reformar adentro? Sí. ¿Pero dónde terminamos siempre? Pues afuera. ¿O no, hermanos? Aún en la familia, ¿verdad? Dice la hermana. Aún en la familia. Entonces, el llamado vino adentro. ¿Sabes qué? Vas a tener un hijo. Su nombre será Juan, será lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿qué dijo el Espíritu Santo a Juan? ¿Sabes qué, Juan? Tú te me vas a predicar ya no dentro del templo. Te me vas a predicar ¿a dónde? Al desierto. ¿Y cómo estaba vestido Juan el Bautista? ¿Y cómo se vestían su papá? ¿Cómo se vestía? Su papá era un sacerdote. ¿Cómo se vestía? Como los sacerdotes. Y si tú vieras un sacerdote vestido, a Zacarías vestido como sacerdote, y vieras a Juan el Bautista vestido con pieles ¿de qué? De camello, ¿quién dirías que era más? Por la vista diría, ay, el pastor de la organización es más que este predicador. Mira, anda vestido con cabellos ¿de qué? Claro, pero delante de Dios, ¿quién era más grande? ¿Qué dice la Escritura? Dice, ahí dice, ¿verdad? Será lleno del Espíritu Santo, dice más adelante, más antes, porque será grande delante de Dios. Amén. Será grande delante de Dios. Hermanos, desde aquí nosotros vemos que cuando Dios llama a una iglesia, ¿verdad? Si esa iglesia no cumple con su prometido, Dios seguirá con su mismo objetivo de dar su mensaje, pero se los dará a otros. Amén. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice el Espíritu de Profecía.
Es lo que me dijeron algunos profesores cuando estudiaba teología, pero ahora se han arrepentido y en lugar de decir lo que nos dijeron allá, ¿sabe qué nos dijo un profesor en la escuela de teología? Si la iglesia adventista no cumple con su papel de dar el mensaje de los 3 ángeles al mundo, Dios levantará otra iglesia. Pero ese mismo profesor que nos dijo eso en clases, ahora anda defendiendo a la iglesia adventista que se da la mano con Roma y está diciendo que esa es la iglesia de Dios. Entonces en la clase nos dicen, ¿saben qué? Dios puede levantar otro grupo, pero que se mantenga con el mismo mensaje. Amén. No con un mensaje distinto, diferente, no. Con un mismo mensaje. El mensaje original. Si alguien se lo dio no lo quiere, se lo va a pasar a otro. Amén. Así funciona Dios. Ahora, dice aquí, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Ya más adelante en la predicación de Juan el Bautista. Miren lo que dice la sierva del Señor. Desea a todas las gentes, página 75. Juan había de salir como ¿qué? ¿Mensajero de quién? De Jehová. ¿Iba a ser mensajero de su papá Zacarías? ¿Iba a ser mensajero de los sacerdotes? ¿Iba a ser mensajero de los fariseos? ¿Del sumo pontífice? No. Juan debía salir como mensajero de Dios. Y Dios levantó en 1844 a la iglesia adventista para ser su mensajera, la mensajera de Dios. ¿Me explico? De dar el último mensaje de advertencia. A eso me refiero como iglesia. Porque sabemos que como iglesia tenemos a la mensajera de Dios, que es la hermana Juay, la profeta de Dios. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Debía de dar, ¿qué dice ahí, hermanos? Una nueva dirección ¿a qué? A sus pensamientos. ¿Cómo estaban los pensamientos? Ahorita vamos a ver cómo estaban los pensamientos. Hermanos, simplemente la historia de Juan el Bautista y su relación con la organización y su separación de trabajo con la organización nos muestra que Dios va a trabajar así al fin del tiempo. Así es. Dice que su idea de Juan el Bautista era dar una nueva dirección a los pensamientos. Debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios. Su necesidad de ¿qué, hermanos? De la perfecta ¿qué? Justicia divina. Amén. Y ese es un tema que vamos a tratar el día de mañana. Cuando tú hablas con un adventista, a ver, le voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes estaban en la organización y les decían o ustedes preguntaban o alguien predicaba quizá sobre la perfección. ¿Se puede ser perfecto? ¿Y qué decían? ¿Qué predicaban allá? ¿Que sí o que sí? ¿Que sí o que no, hermano? ¿Te das cuenta? Ya tenían otra doctrina. Por eso Juan no podía predicar su doctrina cuando ellos tenían otra doctrina. Es lo mismo el día de hoy. Tú vas a la organización. Oiga, pastor, explíqueme de la perfección. Olvídate, eso es para los fariseos. Eso es legalismo. Pero ¿sabes qué es lo que dice que predicaba Juan? Juan predicaba la perfecta justicia de Cristo. Amén. Lo que Juan decía era, ahí está el Cordero perfecto de Dios. Y si yo tengo fe en ese Cordero, esa justicia perfecta, ese comportamiento pegado a los 10 mandamientos, se les pondrá a ustedes si ustedes lo piden con fe. Amén. Juan predicaba la perfecta justicia de Dios. Miren, hermano, le voy a decir una cosa. No salimos de la organización por un berrinche. Salimos de la organización porque Juan Bautista también. ¿Qué hizo él? Él se enfrentó, salió de las maneras viejas, antiguas, corrompidas, atadas al mundo que tenía la organización en su tiempo. Aunque su papá trabajaba allí, el Espíritu Santo le dijo, Juan, ¿tú te me vas a predicar a dónde? ¿Tú te me vas a predicar al desierto? Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿En el desierto Juan tenía un templo? ¿Tenía bancas? ¿Tenía una botella de agua para darle a todos allí? Tengan su botella de agua, si no se me van a deshidratar. ¿Y qué decía entonces la gente de Juan el Bautista? Tenían miedo, porque decían, a lo mejor es profeta de Dios, estaban en duda. Pero lo que les quiero decir es que muchos quizá dudaban porque Juan no tenía templo, no tenía bancas. Y muchos se han burlado de este movimiento, de sostén propio, porque dicen, miren, no tienen pastor,
No tienen bancas, no tienen asociación, no tienen quien les bautice, no tienen nada. Hermano, Juan estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué más podía pedir? Cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, no necesita tener templo para salvarse. ¿Me explico? Ajá, construcción. Ahora, gracias a Dios que ustedes aquí en este lugar en México pueden tener libremente un lugar para reunirse. Amén. Sí. Pero si algún día por el mensaje les dicen, ¿saben qué? No pueden estar en este templo, en este lugar. ¿Ejemplo de quién van a seguir? ¿De Juan quién? Juan el Bautista. Amén. Porque es el mismo ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Es el mismo ejemplo. A ver, vamos a ver qué más decía Juan el Bautista. Un mensajero tal debía ser, ¿qué dice? Santo. Debía ser templo de, ¿qué dice allí? Del Espíritu, ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, fuerza mental y ¿qué más? Y espiritual. En otras palabras, él llevaba ¿qué? ¿La reforma qué? Pro salud. Amén, hermano. ¿Te das cuenta? Que la gente rechazaba a Juan porque decían, ay, es que yo no puedo dejar de comer pollo, la gente decía. No puede. Más adelante, el día de mañana, vamos a ver la relación que existe entre nuestra alimentación y nuestra salvación. Amén. No es un capricho así que nada más tenemos que dejar esto por tener o que dejarlo. Es luz que Dios le dio a la iglesia adventista. Y esta luz está siendo rechazada. Hoy, millones de personas en la organización han dicho, no me interesa la vida de la reforma pro salud que Dios le dio a Juan el Bautista. No me interesa. Hermano, ¿te das cuenta? Juan el Bautista es un reflejo de lo que serán los verdaderos siervos de Dios al fin del tiempo. Amén. Sí, así que dice allí, vamos a seguir leyendo por favor. Por lo tanto, le sería necesario dominar, ¿qué cosas? Sus apetitos y ¿qué más? Y pasiones. ¿Te das cuenta? La hermana White dice una cosa. El que domina el apetito, lo domina todo. Amén. El que domina el apetito, ¿lo domina qué? Lo domina todo. Mira, si nosotros vamos a preparar el camino del Señor para la segunda venida de Cristo, vamos a estar predicando en lugares donde la gente no los va a probar. En primer lugar, lugares desérticos. La gente se puede burlar de nosotros. Juan el Bautista llevaba a cabo una reforma en su salud, una reforma en su mente y una reforma espiritual. Debía dominar todas sus facultades, dice aquí, para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a, ¿qué dice aquí, hermanos? A las circunstancias que le rodeaban como las rocas y ¿qué más? Y montañas en el desierto. Ahora, ¿cómo estaba la iglesia en ese tiempo? Escuchen cómo estaba la iglesia en ese tiempo. Aquí lo dice, en el tiempo de Juan el Bautista, la codicia ¿de qué? De la riqueza estaba en todos los miembros de iglesia. Oye, estamos esperando al Mesías. No me interesa el Mesías. Yo quiero tener más ¿qué? Más dinero. Tú échale a las cosas de este mundo, ¿verdad? En el tiempo de Juan el Bautista, el amor al lujo y ¿a qué más? A la ostentación. Se habían difundido extensamente los placeres, ¿qué dice? Sensuales, banquetes y ¿qué más? Borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración. ¿Eso dónde, hermanos? En el templo, en la iglesia, pues, en los miembros de iglesia. Embotando las percepciones divinas y disminuyendo la sensibilidad ¿de qué? Al pecado. Juan debía destacarse como ¿qué, hermanos? Como reformador por su vida abstemia y su ropaje. ¿Cómo era su ropaje, hermanos? Sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan. Una lección de temperancia dada por un ángel. ¿De dónde vino ese ángel, hermanos? Del trono ¿de quién? Del trono de Dios. Miren, la reforma que Dios le pide a su iglesia, ¿de dónde creen que viene? La reforma de nuestros pensamientos. La reforma de confiar solo en Cristo, de depender solo de Cristo, de no depender de los hombres, es decir, solo a la ley y al testimonio, amén. La reforma pro salud, la reforma en la educación, la reforma en el vestido. ¿De dónde creen que viene?
¿Viene de un predicador que se pone aquí enfrente? ¿O viene del trono de Dios? Del trono de Dios. Amén, hermanos. Sí. Y el que rechaza esa reforma no está rechazando al reformador. ¿Está rechazando a quién? Está rechazando a Dios. Por lo tanto, cuando ustedes se pararon a predicar aquí en la iglesia organizada, y se pararon a predicar, no se pararon a predicar un mensaje de ustedes, se pararon a predicar un mensaje que tenía su origen en el trono y tiene su origen en el trono de Dios. Amén. Ay, hermanos, sigamos leyendo la palabra, por favor. Mateo capítulo 3, verso 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos sea ¿qué? Se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan? Arrepentimiento. Verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad, ¿qué dice? Sus sendas. ¿Sí? Sus sendas. Ahora, miren lo que dice aquí. Miren lo que dice. Que la vida de Juan el Bautista y el ministerio de Juan el Bautista representa a aquellos que van a estar preparando un pueblo para la segunda venida. Amén. Miren lo que dice aquí. Como profeta, Juan había de convertir, ¿qué dice? Los corazones de los padres, ¿a quién? A los hijos. Y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo, ¿qué? Apercibido. A ver, hermanos, vamos a entender esto. ¿Cómo de convertir el corazón de padres a los hijos? Hermanos, el pueblo de Dios, de generación en generación, había tenido generaciones buenas, temerosas de Dios, y luego generaciones malas. Pero cuando Dios levantó al pueblo de Israel, a través de Moisés, Aarón, Josué, el corazón de los hijos, es decir, el corazón de esos descendientes, de aquellos padres primeros fundadores, debía convertirse a ellos. ¿Me explico, hermanos? O sea, ahorita vamos a ver que hubo una generación que no conoció a Dios. Lo que Dios quería era que esos corazones de los hijos de Israel se convirtieran al mensaje puro que una vez Dios les había dado. Amén. Es lo mismo que Dios quiere con el pueblo adventista ahora, hermanos. Dios quiere que el pueblo adventista se convierta otra vez al mensaje que Dios le dio a esta iglesia en 1844 hasta 1900. Dice la hermana White: lo que ha sido la doctrina en los últimos 50 años, de allí no nos vamos a mover. Pero ¿saben cuál es la tristeza? Que muchos no sabemos cuál es la doctrina entre 1844 y 1900. La hermana White dice: no nos vamos a mover de la doctrina que se nos ha sido dada los últimos 50 años. Y cuando tú le preguntas a un adventista: oye, ¿cuál es la doctrina de ese tiempo? Pues quién sabe. ¿Saben qué doctrina se está aprendiendo ahora? Lo vamos a ver más adelante. Una doctrina muy lejos de la realidad. Lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, su mensaje debía de convertir los corazones de los padres a los hijos, etcétera. Mira lo que dice aquí. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba, ¿qué dice aquí, hermanos? A ver, alguien que lo lea fuerte esto. A aquellos que han de preparar, ¿qué? A un pueblo para la segunda venida de ¿qué? De nuestro Señor. Oh, hermano, si Juan el Bautista representa a aquellos que van a preparar un pueblo para la segunda venida, entonces Juan el Bautista obviamente estaba fuera de la organización, ¿sí o no? Claro que sí, porque solo estando fuera tú puedes dar un mensaje claro y directo de arrepentimiento. No lo puedes dar dentro. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa si Juan hubiera dicho: no, yo aquí nací y mi padre es el presidente de la conferencia, o le tocó el presidente de la asociación, y aquí voy a dar el mensaje? ¿Qué hubiera hecho Juan? ¿Hubiera preparado el camino al Señor? No, porque él hubiera estado terco. Aquí nací, aquí este es mi templo, aquí nací, este es mi templo. Y mira, Juan, está bien, Juan, siéntate, te damos disciplina 6 meses. ¿Y Juan hubiera aceptado la disciplina? Si estaba lleno del Espíritu Santo, hubieran dicho: ¿sabes qué? Tu disciplina. Y vamos a ver que no la aceptó. No, Juan no se disciplinó ante una organización apóstata.
Y ustedes, hermanos, y todos los que estamos aquí, debemos entender eso. Muchos dicen, ay, te vienen los pastores, te vienen a disciplinar, o ahí viene el anciano, te viene... No, hermano, Juan no se dejó disciplinar por pastores y un liderazgo que se había apartado de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo y Juan representa la última generación. Amén. Sigue diciendo el Espíritu de profecía. En ese tiempo el mundo estaba entregado a la sensualidad. Abundaban los errores y ¿qué más? Y las fábulas. ¿Qué más? Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y ¿qué más? Y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben estar mantenidos, sujetos a las facultades superiores de la mente. Por eso, hermanos, es que vino la reforma pro salud. ¿Quieres preparar el camino del Señor? ¿Cuántos queremos preparar el camino del Señor como Juan el Bautista? ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo como Juan el Bautista? Debemos someter nuestros apetitos y nuestras pasiones ¿a quién? ¿A quién? A Dios. No solo es someterme el sábado, es toda mi vida te la someto a Dios. Amén. Pero este mensaje no es mío, hermanos. Pero si tú vas hoy a una iglesia, este mensaje es de Dios, amén. Es de la profeta de Dios, amén. Y si tú vas a una iglesia hoy, ¿qué es lo que tienen? Terminan una campaña, el domingo la terminan, el sábado en la noche están matando 2 o 3 reses para terminar la campaña con tremendo, ¿qué? Comelona, dice el hermano Pedro, ¿verdad? Con tremendo banquete ¿de qué? ¿Usted cree que Juan el Bautista se uniría allí? Yo vengo lleno del Espíritu Santo, dijera Juan el Bautista, voy a preparar el camino del Señor, soy adventista el 7º día, échenle los bisteces. ¿Diría eso Juan el Bautista? ¿Y deben de decir eso los adventistas puros que Dios está formando? Tampoco, hermanos. ¿Te das cuenta? La vida de Juan el Bautista representa la vida de los que han de preparar el camino para la venida del Señor. Y hermanos, si esa fue una de las razones que a ustedes en toda su sinceridad les dijeron, ¿sabes qué? Vete, porque ese mensaje no es de Dios. Ahorita vas a ver quiénes son los que no son de Dios. ¿Está bien? Vamos a seguir leyendo la Escritura. Vamos a seguir leyendo la Escritura. Dice aquí, estamos en el capítulo 3. Verso 4, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿verdad? Así o así, no sé cómo, y su comida eran langostas y miel, ¿qué? Silvestre. Y muchos piensan que la langostas era un animal, no, estaba en el desierto no hay. ¿Dónde están las langostas? Que nosotros conocemos que son, ¿qué? Pues en el mar, ¿verdad? Entonces algunos dirán, bueno, entonces, ¿qué? ¿Comía mariscos Juan el Bautista con miel? Bueno, los estudiosos han visto que las langostas no era un animal, era un fruto que se daba en el desierto y lo mezclaba con miel. Ahora, hermano, yo te quiero lanzar ese reto. El día del sábado, trata de comer una fruta con miel, nada más. ¿Sabes por qué es necesario? Mira lo que dice ahí la cita. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades, ¿qué? Superiores de la mente. Y mira lo que dice. Esta disciplina propia es, ¿qué dice, hermanos? Es, ¿qué dice aquí? Esencial ¿para qué? La fuerza mental y la percepción, ¿qué? Espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las verdades de la palabra de Dios. Amén. Mira, hermano, ¿sabes por qué Dios le dijo a Juan el Bautista, tu comida va a ser esas frutitas, ¿verdad? Que se llaman langostas y miel. ¿Por qué? Porque Juan tenía que tener una mente, ¿cómo dice allí? Lista, ¿para qué? Comprender y practicar las verdades de la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué muchos hermanos hoy de la organización no entienden la Biblia, el Espíritu de profecía, las profecías, no entienden Elena de White como profeta? ¿Tú sabes por qué? Porque tienen la mente embotada. ¿De qué? Por un apetito que abarca todo lo que Dios prohíbe. Por eso viene la guerra.
Por eso lo sacan a ustedes. ¿Me explico, hermanos? O sea, lo que le pasó a ustedes ya le pasó a Juan el Bautista y le está pasando a cientos de hermanos. Gracias, hermanito. A cientos de hermanos. Aquí está, gracias, aquí está. Gracias, hermano Jorge, por traerme el apuntador. A cientos de hermanos. Por esta razón, dice, la temperancia ocupa un lugar en la obra de ¿qué? ¿Prepararnos para qué? Cuando tú vas a una iglesia y le dices, ¿cuántos creen en la segunda venida de Cristo? Se levantan las manos. ¿Cuántos se quieren preparar para la segunda venida de Cristo? Hay unos dicen, no, pues yo quiero ir al cielo, pero no me quiero ¿qué? Preparar. Pero cuando tú les dices, la cita de la sierva del Señor que dice, los que están esperando la venida de Cristo pronto dejarán el consumo de ¿qué? De la carne. ¿Cuántos levantan la mano? Y entonces ahí entra Bullón y dice, es que un pollo no murió por ti. Y es lo que cree la organización. ¿Sabes una cosa? Nosotros creemos en lo que está escrito. Que lo que ingerimos afecta a la mente para que tú percibas las verdades. Y si tú lo que ingieres te afecta a la mente y tienes una mente embotada, ¿vas a entender los 2300 días? No, lo único que vas a entender son otras cosas que se podría decir muy sencillas, pero no las verdades profundas que Dios tiene. ¿Me explico? Ahora, hermanos, vamos a seguir leyendo, porque aquel que fue a preparar el camino para el Señor Jesucristo, primero se tenía que preparar Él. Amén. ¿Queremos prepararnos nosotros, hermanos? Amén. ¿Se puede? Sí. Pablo dice, todo lo puedo ¿en quién? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Este no es un mensaje nuestro. Este es un mensaje de Dios. ¿Sí? Este es un mensaje de Dios. Pero mira lo que dice aquí. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado ¿por quiénes? ¿Por quiénes? ¿Y quiénes son los sacerdotes? Bueno, en la escuela de Montemorelos, en Lindavista. ¿Y por qué no fue educado en la escuela de teología? ¿Por qué? Mira, pero la educación de las escuelas rabínicas, ¿qué dice? Le habría arruinado ¿para qué? Hoy hay muchos jóvenes que me han dicho, hermano, yo quiero estudiar teología. No vayas a la escuela de teología. Entonces, ¿a dónde voy? Aquí. Y al espíritu de profecía. Vete ahí, porque si tú vas a una escuela de teología, te van a arruinar a tu hijo. No lo lleves allí. Hermanos, estamos viviendo el mismo tiempo que Juan el Bautista. Yo lo único que les digo es cuando alguien les dice, soy pastor, es decir, si estudió en una escuela del sacerdocio rabínico, mucho cuidado, al menos que haya dicho, como dijo Pablo, para mí todo eso es basura. Amén. Mira, Juan el Bautista no estudió en las escuelas de los rabinos. Ustedes aquí en la montaña, hermanos, tienen el segundo libro de la enseñanza de Dios, que es la naturaleza. Amén. Ustedes lo tienen aquí. Los preciosos y hermosos pinos, árboles altos, el trino de los pájaros. Allí es donde Cristo Jesús iba al monte y ahí es donde se educó. Vamos a seguir leyendo qué pasó entonces. Dios no lo envió ¿a qué dice, hermanos? Dios no lo envió ¿a dónde? A los maestros ¿de qué? De teología, para que aprendiese a interpretar ¿qué? Las escrituras. Hermanos, Dios va a llamar a gente sencilla como ustedes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el maestro de teología, su teología estaba errada. Ustedes dirán, ay, viene fulano y tal, que es pastor y estudió en la escuela de teología. Eso es el peligro al que se exponen ustedes.
Porque es el peligro al que se expuso Juan, o al que se podía exponer Juan el Bautista. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿de dónde eran esas escuelas de teología? De la organización. ¿Sí o no, hermanos? ¿Eran las escuelas de teología de la organización? ¿Sí? Ahora, te voy a decir una cosa. Como hijo del sacerdote Zacarías, ¿Juan el Bautista tenía todo el derecho de asistir a las escuelas de la organización, a las escuelas de teología? Claro que sí. Sigamos leyendo. ¿A dónde lo llamó? ¿Lo llamó a dónde? Al desierto. Para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Hermanos, esta es la educación. ¿Ustedes tienen hijos aquí? Sí. ¿Tienen bebecitos? ¿Tienen niños? ¿Tienen adolescentes? ¿Tienen jóvenes? ¿Tienen señoritas? ¿Sabe qué es lo que desea el joven? Yo me quiero ir ¿a dónde? Me quiero ir a la capital. Quiero sacar ¿una qué? Una carrera. ¿Para qué? Para ser alguien en la vida. ¿Aún no dicen eso? Y desde niño, ¿qué quiere ser? Bombero. ¿Para qué? Para apagar el fuego. Bueno, no hay mucho suerte, pero desde niño quieren ser bomberos. Los que esperan la venida del Señor tendrán que seguir el ejemplo de ¿quién? Juan el Bautista. Jóvenes, señoritas, niños que están aquí presentes, padres, aquí ustedes en medio de la montaña tienen la mejor escuela de educación. Es que aquí no hay no hay pizarrón, ¿no? ¿Y cómo es entonces la escuela en la naturaleza? Dice que la madre, los padres le enseñaban a los hijos cómo funcionaba el agua, la luz solar, cómo era con las plantas, todo eso, y allí veían el poder de Dios. ¿Qué hace la gente? Fíjate, tú te vas a una escuela secundaria y te llevan al laboratorio y te ponen unos lentes para que veas allá cómo se mueve algo por ahí. ¿O no? Si eso tú lo puedes ver aquí, cómo canta el pájaro. Es otra cosa. Los jóvenes que Dios va a usar al final del tiempo, y las señoritas que Dios va a usar al final del tiempo, y los hermanos que Dios va a usar al final del tiempo, no serán educados en las escuelas de teología actuales. No. Serán educados por el Espíritu Santo, y si se puede, en la montaña, mucho mejor. Ustedes están avanzados, hermanos. Amén. ¿Cómo dice, hermano? No, es que es la verdad. Ajá. Están aquí en medio de la montaña. Para nosotros hace frío, pero eso es lo de menos. Ya están en la escuela. Quizás no se han dado cuenta, pero ya están en esa escuela. Y se están preparando para esto. Pero quizá el mundo y la organización y los de otros ministerios que no están en este mensaje les dirán: ustedes son raros. Pero mucha gente hoy sale de la organización, pero trae mañas y vicios de la organización. ¿Le pasó eso a Juan el Bautista? No, hermano. Aquí está en la Biblia, ahí está el Espíritu de Profecía. Lo que vivió Juan el Bautista es lo que debe vivir la última generación. Amén. Ahora, ¿queda claro que sus padres no reconocieron el sistema de educación de la organización? No. No reconocieron el sacerdocio del cual su padre era ¿qué? Era parte, y le dijeron: ay, por favor, mira, tu papá es maestro de teología o es pastor, a lo mejor te puede dar una chambita por ahí en la organización. No, tampoco. Juan dijo: no, yo no quiero que me den trabajo solo porque mi papá es Zacarías. Hermanos, la Biblia y el Espíritu de Profecía es muy claro. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Verso 4, verso 5. Y salía a él Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo, hermanos? ¿Y la gente qué hacía? ¿Salía de dónde? Salía de donde estaba el templo. ¿El templo estaba en dónde?
en Jerusalén. Y eso causó la ira, el odio, los celos de los sacerdotes. Y salía a él Jerusalén. ¿Y qué dice? Toda Judea, verso 5. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. Óigame, todos los hermanos de la iglesia dejaron el templo y se fueron a escuchar el mensaje de la profecía. ¿O no? ¿Y quién está predicando? No sé, pero es que él no tiene título de pastor. Pero está bautizado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Oiga, que les enseñe sus credenciales Juan el Bautista. Es que él fue nacido por un milagro también. Amén. Hermano, la gente no va a entender el Espíritu que Dios ha puesto en ti para prepararte y preparar a otros para la segunda venida de Cristo. Pero dice aquí, salía el Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Y qué dice el verso 6? Y eran bautizados ¿por quién? Por él en el Jordán, confesando que. Y los miembros de la iglesia, sí, hemos pecado, mira, vaya a la organización, no nos enseñaron este mensaje que ustedes nos están enseñando. Hermanos, solamente la historia se repite. Y la gente era bautizada. Y le decían, bueno, tú, Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces eso? Eso lo dicen otros evangelios. ¿Quién tú eres? Dinos quién te dio permiso. ¿Quién le había dado permiso a Juan el Bautista para predicar, hermanos? Dios. Juan el Bautista decía, ay, es que aquí está mi credencial de pastor que me dio la AR, porque tengo que registrarme primero con el Estado para que me... ¡No! Hoy les quiero decir una cosa. Muchos de los pastores y ministerios de sostén propio traen su credencialita. ¿Sí? Ya sea de capellanes allá en Estados Unidos, ya sea de pastores aquí en México, que se las da el Estado. Ya, con esto puedo predicar. ¿Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista? No. ¿Cuál era la única credencial? El Espíritu Santo. El poder lleno del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que Dios tendrá un pueblo hacia el fin del tiempo, hermano? Amén. La Biblia lo dice, el Espíritu Profético lo dice. Ay, hermano, ahorita estamos analizando la situación en que se desenvuelve Juan el Bautista, porque dice allí que así será con el grupo que le antecede a la segunda venida de Cristo. Verso 7. Al ver que muchos de los fariseos, ¿y de quiénes más? Y de los saduceos, venían ¿a qué? A su bautismo. Ahora les quiero preguntar, ¿ellos realmente querían un cambio de corazón, hermanos? No. Y aquí hay un asunto muy importante. Habrá gente de la organización que te diga, hermano, este mensaje que tú estás dando, el mensaje del tercer ángel, este me gusta. Mira, no te dejes llevar, porque muchos te van a decir, ay, qué impresionante mensaje. Me ha tocado hablar con varios pastores, uy, qué tremendo mensaje. No, cuidado con este. Oh, la información es poder. Así me dijo un pastor de la organización. Oh, la información es poder. Mira, hermano, van a ir con Juan el Bautista, que es un movimiento, un mensaje, amén. Que ahorita no hay exactamente una persona, sino ahorita Juan el Bautista es un mensaje, el mensaje de los tres ángeles, amén. Lo que dice la sierva del Señor, que va a preparar al mundo. Pero llegaban los fariseos y llegaban los saduceos y decían, Juan, queremos ser bautizados porque mira, tu mensaje nos arrugó el corazón, nos doblegó. Y Juan se alegró mucho. Ay, ya vinieron unos pastores a apoyarnos, ¿verdad? Eso dijo Juan el Bautista. No. Me encanta a mí la historia de Juan el Bautista. Porque nunca esperes que un pastor de la iglesia venga a apoyarte. Hablo de la organización, ¿me explico? Si te ha tocado y si nos ha tocado a todos vivir este ministerio en el desierto, ¿me explico? Es decir, solos, dependiendo de Dios, con ayuno y oración, de una manera sencilla. Amén, gloria a Dios. Así Dios nos va a usar, hermanos. Amén. Pero el Espíritu Santo, como
estaba lleno Juan el Bautista del Espíritu Santo. Vinieron los líderes y dijeron, ay, tu mensaje nos encantó, bautízanos en este mensaje, Juan el Bautista. Y hermanos, te voy a decir una cosa, en la experiencia que el Señor nos ha dado, mucho cuidado con un pastor que sale de la organización diciendo que quiere aceptar este mensaje, porque la mayoría de las veces va a ser piedra de tropiezo. Es mejor que tú avances solo con la Biblia y el Espíritu, pero sí, me refiero a eso solo, me explico. A que tú estés pidiendo que venga un pastor de la organización. No, vamos a hablar de cómo ustedes pueden, con la ayuda de Dios, llevar a cabo bautizos, ungimientos, todo eso lo vamos a hablar mañana, amén. Amén. De acuerdo a la Biblia, el Espíritu profecía. Porque así como Dios usó a Juan el Bautista, te puede usar a ti, hablo a los hombres, ¿verdad? A las mujeres también tiene su rol en la Biblia. Pero hermanos, recuerda una cosa, el pueblo al final del tiempo estará lleno del Espíritu Santo, no lleno de cargos en la organización, sino lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa es la verdad. Entonces llegan estos dos maestros de teología, fariseos y saduceos. ¿Y por qué la Biblia dice fariseos y saduceos? Yo quiero que entiendas esto, hermano, con la ayuda de Dios. Los saduceos no creían en la resurrección, dice la hermana Juan. Tampoco creían en los ángeles. Tampoco creían en que había vida eterna. Eso lo dice la hermana Juan. ¿Y por qué llegaron los dos juntitos? Porque los iguales se juntan, así dice Elena White. exactamente. Dice que al principio los fariseos le decían a los saduceos, no, ¿cómo que no hay resurrección? Sí hay resurrección. Pero dijeron, está bien, dice, pero tenemos que gobernar a un pueblo dividido, pero nosotros estamos divididos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, de nuestras diferencias no vamos a hablar. ¿Saben cómo se llama eso el día de hoy? Ecumenismo. Por ejemplo, les propusieron, ¿sabes qué? Tú puedes ser un anciano y el otro puede ser un anciano. Pero ¿qué va a hacer para que estés en paz con el anciano que no cree en el don de profecía y tú que eres anciano que sí crees en el don de profecía? ¿Qué iba a hacer? No tenías que hablar de qué. De lo que los divide. Esa es la estrategia del diablo. Esa es la estrategia de Satanás. No hablar de lo que los divide, por más bíblico que sea. Pero los dos son cristianos. Y eso es vivir fariseos y saduceos. Y te voy a decir como Dios le dijo a ese tipo de pastores, a ese tipo de presidentes, a ese tipo de ancianos que no querían que sus divisiones, sus puntos distintos los dividieran. Entonces finalmente dice la hermana White, el don profético, el espíritu de profecía, dice que los fariseos se acostumbraron tanto a vivir así con los saduceos que no creían en la resurrección, que terminaron creyendo los mismos fariseos en que no había resurrección. En eso terminaron. Terminaron creyendo que no había resurrección. Entonces, a ver, la Biblia, ¿qué dice Cristo? Yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Bueno, obviamente el ministerio de Cristo vino después, pero ¿sabes qué? Fariseos y saduceos ya no creían en la resurrección por amor a no perder su cargo ni su puesto. Hoy muchos ya no creen en el don profético de Elena White. Muchos ya no creen que el papado es la bestia. Muchos ya no creen que las iglesias que guardan el domingo son Babilonia. Muchos ya no creen que estamos viviendo bajo el juicio investigador y hay que poner nuestras vidas a la luz de la ley de Dios bajo la justicia de Cristo. Hoy muchos ya no creen que el mensaje de los 3 ángeles es el que hay que predicar. Hoy muchos ya no creen que hay que predicar el cambio de carácter que Dios nos pide, basado en la justicia de Cristo. Pues aunque no lo creas, ¿sabe cómo está dividido allá los pastores igual? Allá están los liberales, se llaman ellos centristas. Están divididos ahí arriba, fariseos y saduceos. Y se han dado la mano, ¿sabes para qué? Para controlar el dinero y el poder de $2 billones. 2 billones de dólares que le entran a la organización al año. ¿Qué son 2 billones de dólares? 2,000 millones de dólares
¿Quién va a controlar todo eso? Oh, pues fariseos y saduceos. Total, ya no hablamos de lo que nos divide. Hermano, es la misma historia. Por eso Juan el Bautista tiene que estar ¿qué? Fuera. ¿En dónde? En el desierto. Ahora mira lo que les dijo Juan el Bautista. Cuando vinieron estos líderes que estaban teológicamente divididos, Juan el Bautista, lleno del poder del Espíritu Santo, cuando le dijeron, mira, queremos ser parte de tu ministerio, ¿qué les dijo Juan el Bautista? ¿Qué dice la Biblia que les dijo? Capítulo 7, capítulo 3, verso 7. ¿Qué les dijo? Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Qué les dijo? Generación de víboras. ¿Y estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Quién nos enseñó a huir? ¿Quién os enseñó a huir de la ira qué? Venidera. Tremendo, hermano. Ellos sabían hasta cierto punto y aceptaban el don profético de Juan el Bautista, pero iban allí no para ser cambiados y transformados, iban ahí para no ser destruidos. ¿Me explico? ¿Han ustedes echado fuego en una parcela, hermanos? ¿Qué le pasa a las víboras? Huyen. Exactamente, usted le ha echado fuego, hermano. Allá están las víboras huyendo, ¿sí o no? Ellos fueron con el Juan el Bautista por miedo a ser consumidos, no por amor al mensaje. ¿Me explico? No por ser convertidos. Mira, muchos se acercarán a este mensaje por miedo, no por amor. Y yo te quiero preguntar, hermano, en esta tarde aquí en medio de la montaña, ¿tú por qué saliste de la organización? Saliste por amor al mensaje puro en Cristo Jesús y los pilares de la fe que Cristo nos dejó, como es que en Cristo Jesús el santuario, Él está purificando el santuario, amén. Amén. Cristo Jesús en el cielo. Cristo Jesús está dando la última advertencia en el mensaje de los 3 ángeles. Cristo Jesús tiene una ley y un gran tema que se llama la justificación por la fe, amén. Cristo Jesús ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, pero el malvado no vivirá. Nosotros creemos que cuando el alma que pecare, ¿es a qué? Morirá. O sea, si hemos salido es por amor a un mensaje puro. Amén. Amén. Pero estos señores, fariseos y saduceos, salieron por miedo a la ira venidera. Ay, es que si no aceptamos este mensaje de Juan, nos van a destruir. Dios. Hermanos, ¿por qué salimos? Cada uno tiene su respuesta. Hermano, ¿qué estás viendo? ¿Por qué saliste? ¿Por ser fariseo? ¿Porque tu amigo era saduceo y no? ¿O por qué saliste? Ay, no, es que me vieron feo y me cerraron el ojo. No, porque te hayan cerrado el ojo. Es porque la doctrina de fariseos y saduceos no se lleva con la doctrina de Juan el Bautista. Amén. Amén. Entonces Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, les dice, ¿generación de quién? ¿Usted sabe lo que era decirle eso a un judío? ¿Sabe lo que es? Fariseo y un saduceo. Viene del griego genata, que significa engendro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les digo? Engendro de víboras. Está fuerte, ¿verdad que sí? ¿O no está fuerte? ¿Qué quiere decir engendro? Usted ha leído la Biblia y fulano de tal engendró a sutano de tal, y sutano de tal engendró a fulanito de tal, y perenganito engendró a manganito de tal. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hijo de Dios. Alguien que les dio humanamente, o de donde vienen, pues, de ahí nacieron, pues. ¿Ustedes nacieron de donde les dijo? ¿De unido de qué? De Dios. Ustedes son hijos de las víboras. ¡Ay! No hables contra los ungidos de Dios, Siervos de Dios. que son siervos de Dios. Hermano, está pesado el mensaje de Juan el Bautista, ¿sí o no? Porque muchos hoy dicen, ay, es que mira, allá se está yendo al Vaticano, allá los de la Conferencia General, y Ted Wilson no dice nada. No, cállate, que son los ungidos de Dios. ¿Sabe qué? Le digo, no es muy fácil. El ungido de Dios hace las cosas de un ungido de Dios.
Si es ungido de Dios, lo va a sacar fuera de Roma. Amén. Y no va a ir a Roma con su... Ni no va a ir a Roma. Amén. Si es ungido de Dios, no le va a dar la mano al enemigo de Dios, que es el Papa. Porque no se puede servir a los señores. Entonces muchos dicen, no, es que no hables porque son ungidos de Dios. Hermano, escucha bien quién era el ungido de Dios en ese momento. ¿Quién era el ungido de Dios? Juan. ¿Los fariseos o los saduceos o Juan el Bautista? Juan el Bautista. ¿Te das cuenta cómo las cosas cambian, hermano? Juan el Bautista era el ungido de Dios. Muchos piensan que los ungidos de Dios eran los fariseos y los saduceos. En ese tiempo ya no, hermano. El ungido de Dios, dice Juan, lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué les dijo Juan? Ustedes son engendrados por las víboras. Óigame, ¿y qué es una víbora? En la historia bíblica, ¿qué es una víbora? A ver. Representa. De acuerdo a Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? La serpiente, ¿qué? Antigua, el diablo y quién. Satanás que engaña. Entonces les dijo que quién era su padre. Se le dijo generación de víboras. ¿Y quién es la primera víbora? La serpiente antigua, el diablo y quién. Satanás. Les dijo, miren, con sus diferencias doctrinales que tienen ustedes allá en la organización. Y así es, hermano. Porque un pastor te dice, sí lo hagas, el otro no lo hagas, el otro medio hazlo. ¿Sí o no así es? Hermano, hay distintas diferencias doctrinales allá. Pero si tú te vas a la Biblia y al Espíritu de Profecía, todos vamos a pensar lo mismo. Amén. Amén. Porque eso es lo que Dios pide. Y así Dios levantó a la iglesia adventista, hermano, con Biblia y Espíritu de Profecía. Amén. Así Dios la levantó. Pero a ellos que estaban divididos doctrinal y teológicamente, el Espíritu Santo a través de los labios de Juan el Bautista les dijo, ¿generación de quién? Víboras. Generación de víboras. Y la víbora o la serpiente es la que engañó a quién? A Eva. A Eva. Y decirle a un judío, generación de víboras, era decirle, mira, tú vienes directamente desde el diablo. ¡Qué tremendo mensaje! Ahora, hermanos, ¿se tendrá que dar este mensaje al fin del tiempo? ¿Qué dice la hermana Juan? Amén. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Uno que haya estudiado en una escuela de teología? No, dice que como Juan el Bautista debe ser personas sencillas. Amén. El Espíritu de Dios. Llenas del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, hermanos, hablando de generación, la Biblia dice, vamos a la palabra de Dios. La Biblia dice, en Jueces 2:10, Jueces 2:10, mira lo que dice la Biblia. Y toda aquella generación fue reunida ¿con quién? Con sus padres. ¿Y qué dice allí? Y se levantó después de ellos otra ¿qué? Jueces 2:10. ¿Ya lo vieron, hermanos? Sí. Y se levantó otra generación que dice que no conocía a quién, a Jehová, ni qué más, ni la obra que él había hecho por quién, Por Israel. por Israel. ¿Cómo llamó Dios a los fariseos y saduceos a través de Juan el Bautista? ¿Generación de quién? De víboras. Es decir, desde que Dios levantó al pueblo de Israel, ha habido generaciones, unas temerosas de Dios, otras que no conocían nada de Dios, pero la última generación, cuando estuvo Cristo en esta tierra, Cristo mismo a través de Juan, o el Espíritu Santo a través de Juan el Bautista, les dijo, ¿generación de quién? De víboras. ¿O no? ¿Es así lo que dice la Biblia, hermano? Mira, Jueces capítulo 2, verso 10. Ahora, ¿cómo nosotros distinguir que no estamos en esa generación? Es decir, en ese grupo de personas. La hermana Juay en inglés tiene una revista. Esa revista es de mayo 31 de 1895. Mayo 21, 1895. Y allí en esa revista
en esa revista, ella tiene un capítulo entero acerca de la generación que no conoció a Jehová. Aquí lo tenemos en inglés, ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está. Y aquí dice, y se levantó otra generación en el verso 10 que no conoció a Jehová. Aquí está en toda esta parte. Ajá. Aquí está. Y se levantó otra generación después de ellos, la cual no conoció a Jehová. Aquí lo tenemos en español. Pero vamos a ver las razones. Aquí están todas las razones y las hemos traducido al español. ¿Sí? Las razones por las cuales una generación se vuelve generación de víbora o que no conoce a Jehová. Vamos a verlas de acuerdo al Espíritu de profecía. Primero, dice, no fueron instruidos respecto a su origen. Sí. Yo le puse así en resumen, aquí dice, la razón por la cual los hijos de Israel olvidaron, aquí dice, a ver, ¿qué dice? Forsook. Sí, abandonaron, ¿verdad?, a Jehová, es que esa generación que se levantó no había sido instruida concerniente a la gran liberación de Egipto por la mano de Jesucristo. Es decir, esa generación no le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros salimos de Egipto con mano poderosa. No le dijeron nada. A ver, ¿por qué hoy los adventistas no conocen por qué son adventistas? Porque no se les ha enseñado la base. A ver, hermanos, por ejemplo, ¿quién fue el que empezó a predicar el mensaje de que Cristo venía pronto? Guillermo Miller. ¿Cuándo empezó a predicar? 1942. A ver. 42. Ok, 1841. Desde 1831. 43 se fue al tribunal. ¿Cuándo le dieron sus credenciales para predicar? Conflicto de los siglos. ¿Se dan cuenta? Que lo mismo que puede pasarle a ellos, si nosotros estamos en el aire, ahorita ustedes están estudiando, amén. Pero hermano, en el aire, mira, te dicen, mira, es su historia, olvídate. Ahorita lo que importa es el regalo para el pastor, porque es día del pastor. Ahorita están más envueltos en programas que realmente en conocer nuestra historia. Día del niño, Día del conquistador, día de día de la mujer, día de todo eso ocupa el lugar de nuestra historia. Guillermo Miller empezó a predicar digamos oficialmente, ¿verdad?, cuando se le dan las credenciales 1833, la caída de las estrellas. Y tenemos que conocer toda nuestra historia como pueblo adventista. Como pueblo adventista. A ver, ¿cuántos chascos hubo en la iglesia adventista? Dos. ¿Cuál fue el primero? 23. Ok. La primavera, Se podría decir, de acuerdo al calendario, el chasco de 1843, que se esperaba que Jesús viniera entre la primavera del 43 y la primavera del 44. Ujú. ¿Quién fue el que puso la fecha de que Cristo iba a venir? en esa fecha. En 1844, 22 de octubre. Samuel Snow. Guillermo Miller, en el Guayo, Samuel Snow. No sabemos. Samuel Snow. Entonces, la primera razón por la que una generación se olvida de Jehová es que no conoce su origen. Tú hoy vas y preguntas historia. A ver, por ejemplo, ¿en base a qué capítulos de Daniel se levantó el movimiento adventista? Capítulos de Daniel. Un poquito más. En base a Daniel 7 al 12, dice la hermana Juan. Cuando empiezan a estudiar Daniel 7 al 12, y específicamente el 8 al 14, se levanta el movimiento adventista. Amén. Amén. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Se te fue la batería? Sí, se acabó la batería, pero ahorita ya estamos en... Está transmitiendo, sigue transmitiendo, ok. Sí, y este mensaje, hermano, va a verse en todo el mundo. Amén. Amén. El evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Vamos a ver la siguiente característica. Casi pasaron una prueba, hermanos. Siguiente característica.
No les contaron la historia denominacional. Sus padres no les habían dicho la historia de la guardia divina que había estado sobre Israel a través de todos sus viajes en el desierto. Miren, sus padres no le contaron cómo la iglesia adventista se había levantado. Por eso hoy muchos adventistas aceptan que el pastor les diga: está bien que nuestros líderes vayan a Roma, porque no conocen que nosotros salimos de los engaños de Roma a través de las hijas de la ramera de 1844, ¿o no? Por eso muchos están aceptando, porque muchos cantan cantos ecuménicos, cantos de el garibo y la gándara y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué cantan eso? Porque no saben los cantos que cuando la iglesia adventista sale de todas esas, deja de cantar todos esos cantos ecuménicos e inventa, por la ayuda de Dios, sus propios cantos. Amén. Por inspiración divina, exactamente. Pero muchos andan ahí ya cantando música del mundo evangélico. Porque en las escuelas sabáticas vienen comentarios de evangélicos y la gente lee sus comentarios de evangélicos. ¿Por qué? Porque no sabe la historia que nosotros salimos del mundo evangélico y vuelven a leer. Y por eso, hermanos, nosotros en sostén propio no leemos esas escuelas sabáticas, esos folletos. ¿Sabe por qué? Porque sabemos nuestra historia. Amén. Sabemos nuestra historia. Miren, vamos a ir rápido. No se les enseñó la ley de Dios. Se olvidaron de hacer el culto familiar, se olvidaron de los milagros de Dios, los padres descuidaron a sus hijos, les ocultaron el concepto de pecado. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas como ellos. ¿Qué dicen? Codiciar. ¿Qué les pasó a ellos? Todo esto, hermanos. Ahí está. Lo pongo otra vez en la pantalla. Ahí está. Esto es una generación que no conoció a Dios y finalmente una generación que se convirtió, como dice Juan el Bautista, en generación ¿de qué? De víboras. ¿Queda claro, hermano? ¿Queda claro por qué una iglesia que Dios levantó se puede convertir en generación de víboras? Ahora, yendo al punto, Dios nos ha sacado de una generación de víboras. No solamente hoy hay fariseos y saduceos. Hay gente que no cree en el espíritu de profecía. Hay gente que ya no cree en el santuario. Hay gente que compra en el sábado. ¿Sí o no? Hay gente que pisotea la ley de Dios. Y todos dicen: no, está bien, pero es que están en la organización y están a salvo. No, hermanos. Si Juan el Bautista estuviera aquí, dijera a los que piensan de tal manera: generación de ¿qué? De víbora. ¿Sabe por qué la víbora? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del diablo? Porque el diablo miente ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Sí? Hermano, la verdad nunca va agarrada de la mano, trabajando junta para la salvación con el error. No, nunca va. Para el engaño sí va. La verdad sí va para el engaño. Bueno, sigamos leyendo. El tiempo se va. Sigamos leyendo Juan el Bautista. Entonces, lo primero que les dice es: generación de ¿qué? De víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira qué? Venidera. Verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos ¿por qué? Muchos dicen: ¿sabes qué? Yo soy adventista de cuarta generación. Mi abuelito trajo el evangelio aquí. Y mi mamá cosió los manteles de... Bueno, aquí no hay manteles, ¿verdad? Pero mi mamá traía las flores y yo las sigo trayendo. Bueno, las flores Dios las hizo. Las flores no son ecuménicas. Pero a lo que voy es que muchos dicen: yo en esta iglesia me quedo porque aquí nací. ¿Dijo eso Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista le interesaba más el mensaje que la iglesia, a que se le había dado el mensaje, pero ya se había convertido en una generación de víboras. ¿O no? ¿Sí, hermano? Entonces muchos hoy están pensando: oh, es que yo soy hijo de Abraham, mi abuelita conoció a Elena de White. No, hermano. Si nosotros no nos permanecemos en el mensaje
que Dios le dio a la iglesia en 1844. Repito, purificación del santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado por el juicio investigador. Esa es nuestra doctrina única que nos hace diferente de todas las demás doctrinas. Si no permanecemos en el mensaje de los tres ángeles, en la ley de Dios, en el santuario que está en el cielo, en la justificación por la fe, en el sábado y la no inmortalidad del alma, que son nuestros pilares, hermanos, entonces estamos en otra ¿qué? Estamos en otra religión. Entonces muchos dicen, no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos como ¿qué? Como padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas ¿qué? De estas piedras. Y mi hermano, ¿qué es lo que pasó después? Si tú lees el libro de Gálatas, dice Pablo a los Gálatas, todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Amén. Quizá no podemos nosotros decir, en mi sangre corre, en mis venas corre, sangre de Abraham. Pero sí podemos decir, en mi corazón está la fe de Abraham. Amén. No podemos decir, mira, yo soy judío de nacimiento. Pero sí podemos decir, como Pablo lo dice, pero soy judío ¿de qué? De corazón, porque tengo al Mesías esperado, que esperaban los judíos. Lo acepto, lo creo, lo vivo en mi corazón. Amén. ¿Te das cuenta? Hermano, de nada nos sirve decir, yo soy adventista de años, si no tenemos el mensaje. Entonces aquí Juan el Bautista destruye muchos mitos. Número 1, pueden ser fariseos y saduceos, si no están en el mensaje, son generación de víboras. Número 2, no te escudes en quién fue tu pasado, que tu mejor amigo es el pastor, o que tu abuelita trajo el mensaje. Si no estamos en este mensaje, puede ser que tu abuelita haya traído el mensaje, claro, pero si nos hemos separado del mensaje, caemos en el primer término de generación de ¿qué? De víboras. Y no nos podamos escudar. Oh, a Abraham tenemos ¿qué? Como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Oh, hermano, el verso 10 es tremendo. ¿Qué dice el verso 10? ¿Alguien no puede leer el verso 10? Por favor, y vamos a ir terminando. ¿Qué dice el verso 10? ¿Alguien lo puede leer, por favor, el verso 10? Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Ajá. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuál era el árbol? Muy bien, hermano Luis. ¿Cuál era el árbol? ¿La nación qué? La nación judía. ¿Ese era el árbol? Sí. Ese era el árbol. Y ahorita lo voy a presentar con el Espíritu de Profecía. Fíjate lo que les dice. Tremendo Juan el Bautista lleno del poder del Espíritu Santo. Dice, ustedes, generación de víboras, ustedes no digan, a Abraham tenemos como profeta. Es más, y les da la siguiente lección. El hacha ya está ¿qué? Ya está puesta a la raíz de los árboles. A ver, hermano, tú que vives aquí en el campo, cuando dices el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, ¿qué significa que va a pasar con el árbol en algún momento? ¿O aquí es con motosierra? ¿O todavía con hacha o motosierra? Bueno, vamos a decir que sería motosierra. ¿Qué se diría? La motosierra está lista a la raíz del árbol. ¿Qué significa? Que ese árbol ya está listo para hacer ¿qué? Lo que dice la Biblia. Tirado y quemado. Mira lo que dice. Cortado y echado en el fuego. Exactamente. Por tanto, dice, todo árbol, ¿qué dice ahí, hermano? Que no da ¿qué? Buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. A ver, ¿queda claro? ¿Cómo Dios trabaja? ¿Queda claro cómo Dios trabaja? ¿Dios levantó ese árbol llamado Israel? Sí. Ese pueblo se escudó en el nombre, que eran adventistas del séptimo día. ¿Pero llevaban la doctrina en su vida? No. ¿Cómo los identificó el Espíritu Santo? ¿Como generación de qué? De víboras. Se escudaban en que eran hijos de Abraham. Él les dijo, no es cierto. No
se escuden en cosas que no son. Y el Espíritu Santo le dice a Juan, mira una cosa, Juan, diles esto. La raíz, el hacha está puesta ¿dónde? A la raíz. Hermano, ¿tú puedes tirar un árbol desde el copete? Se puede tirar, pero el árbol hay que. Pero si tú le pones hacha desde la raíz, ¿qué pasa con ese árbol? ¿Vuelve a retoñar? No. ¿Para qué sirve? Para tumbarlo de una vez. Para de una vez tumbarlo, dice. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado ¿dónde? Echado en el fuego, hermano. Estaba anticipando la destrucción de Jerusalén. Correcto, hermano Luis. ¿Qué estaba anticipando ahí? La destrucción de quién? De Jerusalén, hermano. ¿Te das cuenta? Pero ellos decían, es que somos adventistas del séptimo día. Abraham tenemos como profeta. Me encanta una cita del Espíritu Santo y con esta cita vamos a ir terminando. Muchos dicen, no, es que somos adventistas y no nos debemos salir de la organización. Hermano, ¿qué dice aquí? ¿Qué importa más? ¿La organización o los frutos que Dios quiere ver en la organización? ¿Qué importa más? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito? Los frutos. Amén. Ay, es que, ¿se acuerdan ustedes que iba caminando Jesús y vio un árbol y no tenía fruto? ¿Cómo se llamaba ese árbol? ¿Y la vio llena de higos? No. Y le, ¿hace cuánto que no da higos? ¿Y cuánto le dijeron? Pues en el ministerio de Cristo, ¿verdad? No daba frutos en el ministerio de Cristo. La nación judía ya Jesús llevaba 3 años y no daba fruto. Dice que sintió hambre y fue a ver si encontraba. Lo dice de otra gente, sintió hambre y fue a ver si encontraba algo. ¿Y qué pasó? Ay, tú eres una higuera. Porque eres una higuera, no te voy a ¿qué? A maldecir. ¿Dijo eso? ¿Vio la higuera que hizo? La maldijo. No dio frutos. Mira, hermano, una cosa. Tú y yo conocemos el mensaje adventista, ¿sí o no? Quizás mis hermanos aquí lo están aprendiendo, amén. Gloria a Dios, que ustedes tienen ese deseo. Ustedes salieron porque ustedes salieron buscando los frutos que Dios pide, amén. Muchos, fíjate cómo está el asunto. ¿Es importante los frutos o nada más es importante el árbol? ¿Qué dice la Biblia? Dice, árbol que no da ¿qué? Buen fruto. Fruto es cortado y echado ¿qué? Al fuego, ¿sí o no? Si un árbol no da frutos, es cortado y echado al fuego. Si una iglesia no da frutos, si Dios levantó a la iglesia adventista para predicar el mensaje del tercer ángel y no está dando ese fruto, al contrario, se está uniendo con el papado, hablando de la organización, ¿qué va a hacer Dios? De acuerdo a este principio. ¿Lo va a qué? Bueno, ya el hacha está lista. Todos aquellos que están yendo a Roma, los que están en unión y en amistad con Roma, los que están aceptando los sacerdotes católicos en las universidades adventistas, los adventistas que están yendo a cantar a las escuelas, a las iglesias católicas, de acuerdo a la Biblia, el hacha está lista ya. Ya está lista. Claro que sí, porque se han metido con el mensaje de Dios. Pero muchos dicen, no, es que el nombre me va a salvar. El nombre adventista me va a salvar. No te salgas del árbol. Oye, pero no da frutos. Pero quédate en el árbol. Pero no te salgas. Oye, pero yo estoy esperando los frutos que predican los 3 ángeles. Pero quédate en el árbol. Oye, ¿te vas a quedar en un árbol que no da frutos? Ese es el asunto, hermano. ¿Sabes que varios de los que estamos aquí nos hemos salido de ese árbol? Porque ese árbol no quiere dar fruto. No quiere dar fruto. Y nos salimos porque el hacha está puesta a la raíz. Y así como Jerusalén fue destruida, aunque guardaba el sábado, aunque tenía la ley correcta, aunque tenía templo, ¿pero qué le pasó a Jerusalén? No dio fruto. ¿Y qué pasó en el año 70? Fue quemada, literalmente como aquí dice, quemado y echado fuego. Así fue. Bueno, aquí dice, sí, que echado, fue cortado, y echado al fuego. Eso es lo que le pasó a Jerusalén. Mira, vamos a terminar con esta cita. Es una cita muy tremenda en el espíritu de profecía.
Desea a todas las gentes, página 82. Mira lo que dice. Ya también dice, decía el profeta, el hacha está puesta ¿dónde? ¿A la raíz de quién? De los árboles. Todo árbol, pues, ¿qué dice, hermano? Que no hace ¿qué? Buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Ahora viene la aplicación del espíritu de profecía. Mira lo que dice. No por qué. No por qué, hermanos. Sino por qué. Por sus frutos se determina el valor de quién. Ahora yo te preguntaba, ¿qué es lo más importante? ¿El árbol o qué? Los frutos. Ahora, ¿qué dice ahí? No por su nombre. Oye, ¿de qué eres? ¿De qué? No, pues yo soy un árbol de higuera. ¿Das frutos? No, pero soy higuera. Déjame, no me cortes. ¿Y qué dijo el Señor? No me importa que seas higuera. Si no das frutos, cortado y echado al fuego. ¿Sí o no? Es lo mismo que Dios hizo con el pueblo judío. No me importa que tú digas si eres Abraham, hijo de Abraham. Quiero ver las obras de Abraham en ti. Abraham, yo le dije que de aquí va a salir el Mesías. No lo están aceptando. Si no das frutos, en el año 70 cortado, ¿y dónde? Echado al fuego, literalmente quemada Jerusalén. Ahora, ¿qué le va a pasar al pueblo adventista, hermano? ¿Dios lo levantó como los otros? Sí, Dios lo levantó. ¿Está dando frutos del mensaje de los 3 ángeles? ¿O está aceptando músicas paganas? ¿Qué está haciendo? Músicas paganas, ¿correcto? Falsa adoración, ¿sí o no? Falso sistema pro salud. Falso, ¿sí o no? Falso mensaje de los 3 ángeles. Dicen que en el mensaje de los 3 ángeles uno puede andar de la manita con el papado, el representante del diablo en la tierra. Falso sistema de alerta al mundo. Ahora, ¿qué le va a pasar entonces? Pero muchos se escudan en el nombre. Hoy es el nombre, por favor, soy adventista. No me dejes sacar del árbol. Y no me desfraternices, pastor. Algunos hasta lloran. Pero se equivocan. ¿Saben por qué? Porque no es por el nombre, sino porque dice: por el fruto. Si el fruto no tiene valor, ¿qué dice, hermano? El nombre no puede salvar al árbol ¿de qué? De la destrucción. Amén. Sí, repito una vez más lo que está escrito. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. No se puede. Óigame, yo quiero ver en ti el mensaje de los 3 ángeles. Quiero ver en ti la reforma absoluta. Quiero ver en ti la manera de adorar como Dios dice. Pero soy adventista. Pero si no ve los frutos en nosotros, mira, no le importa el nombre. ¿Te das cuenta? ¿Qué está buscando Dios? ¿Nombre o fruto? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Frutos. Amén. Y nosotros, pues, es que Dios sabe que soy adventista el 7º día y que me bauticé hace no sé cuántos años y que tal pastor me dio un regalito y aquí tengo la foto que me bauticé. Eso no tiene valor. Si no hay fruto, hermano, ¿qué va a venir? Destrucción. El hacha. El hacha. Y cae el árbol, se hace leña y se quema. Mira lo que dice aquí. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida. ¿Por qué? ¿Por su membresía? Ahí exactamente. Por su carácter y qué más. Y su vida. La profesión era ¿qué? Es que yo profeso ser adventista del 7º. Mira, es inútil si el mensaje del 3er ángel no ha hecho un cambio en nuestro carácter. Es anciano. Es inútil. O es que yo profeso ser anciano, pastor, lo que sea. Es inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía. ¿Con qué dice ahí, hermanos? La ley de Dios. ¿Qué dice aquí? No era ¡Wow! ¡Qué tremendo! No era su pueblo. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Sirve profesar un nombre? Sí, es que la hermana Juan dijo: somos adventistas del 7º día y no nos avergonzaremos de ese nombre. Y algunos están pensando: ay, tengo que regresarme a la iglesia adventista. ¿Y eso hizo Juan el Bautista? No. Ahora, vamos a entender esto. Cuando la hermana White dice somos adventistas del 7º día, es la historia de una
página, de unas 10 páginas, donde le está diciendo a un hermano, mire, no te avergüences de ser adventista del séptimo día. Pero este hermano no era que estaba diciendo, ay, soy adventista, soy adventista. No, es que este hermano estaba haciendo cosas, negocios chuecos, que la hermana le dijo, esos negocios chuecos no corresponden a un adventista. No te avergüences de ser adventista. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, vamos a traerlo, estamos concluyendo. Dios levantó en 1844 a la iglesia adventista con mensajes únicos de preparación para el mundo. Amén. Amén. Y ese mensaje y esa vida de Juan el Bautista es el ejemplo de todos aquellos que van a preparar su vida y van a preparar a otros para la segunda venida de Cristo. El pueblo de Israel se escudaba y decía, a mí no me importa preparar al Mesías, preparar el camino para el Mesías. No me importa, porque la Biblia dice, y a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No lo recibieron. El pueblo de Israel no le importaba eso. Él nada más le importaba, es que soy hijo de Abraham, soy el árbol. Dios me levantó como una higuera, y Dios me levantó, y Él me tiene que sostener. Y Juan el Bautista le dijo, ¿saben qué? Si no dan frutos, no importa que Dios los haya levantado, ya está lista el hacha. El nombre no tiene valor. Lo que tiene valor son los frutos. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Y que el mensaje de esta noche haya servido para entender. Hubo una generación que no conoció a Jehová. Hubo una generación de víboras. Pero Dios está esperando una generación final con los frutos del Espíritu Santo y que dé la última advertencia al mundo. Amén. Ahora, si aquellas generaciones fallaron, si aquellas generaciones no conocieron a Jehová, si aquellas generaciones el Espíritu Santo le llamó generación de víboras, ahora tenemos la oportunidad que Dios nos llame una generación, la última generación, donde el carácter de Cristo pueda ser perfectamente reproducido en nosotros y Él venga a reclamarnos como suyo. ¿Cómo se logrará? Bueno, mañana lo vemos. ¿Está bien? ¿Cómo ser parte de esa última generación? Ya vimos la historia. Ahora Dios puede venir y decir, quiero ver fruto en ti. Nos dice a todos esta noche. Podemos tener el fruto que Dios quiere ver en su iglesia verdadera al fin del tiempo. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a terminar, hermanos que han estado siguiendo esta transmisión. Dios les bendiga. Estamos aquí con un grupo de hermanos en la sierra de Oaxaca. Tepoztepec. En Tepoztepec, Oaxaca. Son unos hermanos muy amables, muy amadores de la verdad, más que de la gloria del hombre. Y han decidido seguir a Cristo, solo a Cristo, más que a cualquier hombre en esta tierra. Oren por mis hermanos acá, en la sierra de Tepoztepec, Oaxaca, ¿verdad? Gracias a Dios aquí hay señal y estamos transmitiendo libremente, pero sabemos que algún día no va a ser así. Pero les pido oración, allá donde estén, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe o en Europa. Aquí hay hermanos fieles, así como ustedes son fieles allá, hay hermanos fieles. Y Dios tendrá un pueblo fiel que les sirva, un remanente. Seamos fieles donde estemos y recordamos, no es por el nombre, la profesión es inútil. Dios lo que quiere en un árbol son los frutos. Amén, hermanos. Amén. Luchemos, dice el himno, contendamos siempre por nuestra fe. La fe adventista está siendo atacada, hermanos. Parece que está desapareciendo, pero no será así. Esta es una fe que en Jesucristo salva. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Gracias por fijarte en un pueblo al fin del tiempo, cuando todas las cosas están listas para la consumación, cuando en el santuario celestial está por declararse el fin del tiempo de prueba, cuando los caracteres habrán dejado de ser pesados y el que haya sido santo seguirá siendo santo, el injusto seguirá siendo injusto. Nos has llamado a un momento solemne, un momento donde la última amonestación debe darse al mundo, donde el Evangelio eterno en Cristo Jesús debe ser predicado,
y su vida a vivir en nosotros, para que tengamos ese carácter bello de Jesucristo. Señor, nos has dejado vivir en estos últimos tiempos, y como prueba de que son los últimos tiempos, en diferentes lugares, Señor, están ocurriendo señales en el cielo, en la tierra, en el mar y entre las naciones. Pero la señal más grande es que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Gracias porque hay hermanos sinceros en diferentes partes del mundo, incluyendo aquí en Oaxaca, que tu Espíritu Santo les está llamando como Juan el Bautista a dejar una generación de víboras para seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para preparar nuestro corazón para que la justicia de Cristo pueda habitar en nuestras mentes, Señor, por la fe en Jesucristo. Gracias porque aquí has tenido un grupo de hermanos y hermanas, niños, jóvenes y señoritas, que están dispuestos a darlo todo por amor a este gran mensaje, Señor. Gracias porque su fe la has puesto en la Biblia y en el espíritu de profecía. La base que Dios le ha dado a su pueblo, la característica del pueblo remanente, Señor, para luchar de parte de Cristo en estos últimos días, aunque se desplomen los cielos. Gracias, oh Padre, por esta meditación en tu palabra. Que la honra y la gloria sean para ti en este día santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.